¿Alguna vez has preguntado el impacto que tuvo la pandemia del COVID-19? ¿Sabes que la pandemia para todos los jóvenes se vivió de igual manera o hay diferentes perspectivas? Hola, yo soy Ashley. Y yo soy Ana, y el día de hoy nos vamos a acompañar a un viaje en el tiempo de 5 años para recordar la época de pandemia COVID-2019. De esa forma vamos a saber si esta pandemia fue una transformación o una ruptura en la vida de los jóvenes. Acompáñanos a entrevistar a nuestra primera víctima. ¿Te acuerdas de cuando el COVID nos cambió la vida a todos? Según los estudios de Masa Córdoba, nos damos cuenta que la educación en el Perú cambió drásticamente. Pasamos de la presencialidad a la virtualidad, pero esto lo que visibilizó fue la desigualdad en cuanto a recursos, ya que aquellas personas que sí podían costear un buen internet y los equipos necesarios continuaron con sus estudios, pero aquellos que no tuvieron esa oportunidad tuvieron que dejar sus estudios. Asimismo, Luzca Jordán y su equipo encontraron datos alarmantes, y es que el 69% de los jóvenes experimentaron cambios conductuales durante la pandemia. Esto se visibilizó en la forma en la que no podían dormir con tranquilidad, empezaron a irritarse más y otros síntomas. ¿Esto qué es lo que nos indica? Y es que los jóvenes experimentaron o se vieron más afectados emocionalmente que en la pandemia a comparación del resto de la población. Pero eso no es todo. Rosani lo que nos explica es que el Perú estaba poco preparado para la pandemia, ya que alrededor de todo el país solamente existían 600 camas UCI. Esto lo que generó fue miedo a la población, ya que sabían que si se enfermaban no iban a tener una cama en la cual poder recuperarse. Entonces, la combinación de todo esto fue brutal. Por un lado encontramos educación desigual, después la salud mental en crisis y la salud pública colapsando. Pero bien, todo esto solamente son datos y estadísticas. ¿Cómo se vivió realmente? En este video vamos a encontrar el testimonio de dos personas que nos contarán cómo vivieron la pandemia. De esta forma vamos a poder ver la diferencia entre la historia y la memoria. Acompáñanos. Hola, estamos aquí con nuestro primer entrevistado, quien se va a presentar en estos momentos. Hola, bueno, soy Said Valverde, tengo 20 años, estoy estudiando psicología y puedo decir que sobreviví al COVID. Perfecto. Vamos con las primeras preguntas. ¿Qué cambios en tu vida recuerdas con más claridad durante los primeros meses de pandemia? Bueno, yo estaba en el colegio justo cuando empezó la pandemia, estaba por iniciar el tiempo de estudios. Yo me corté el cabello antes, esperando tener que ir al colegio, luego ya no hubo nada. Me lo corté por las puras básicamente y fue una cosa de estaba en mi casa y luego seguí en mi casa y dije ok, esto durará una semana, un poco más, pero no, o sea, se notó que iba a ser algo grave y solo pues quedó ahí. Las clases empezaron a ser virtuales, estaba yo en cuarto de secundaria en ese momento y me chocó bastante porque afectó varios de los ámbitos de mi vida en ese tiempo. Ok, ¿qué aspectos de las clases virtuales consideras que fue la más desafiante para ti? El hecho de tener que concentrarme. Yo soy una persona que en clases pues se suele distraer bastante, incluso cuando son presenciales. Es algo de que hay ruidos afuera y ya me pierdo un poco. Pero ya con las clases virtuales era mucho más complicado porque no solo era el ruido de afuera o las personas que pasaban, sino era que también tenía internet ahí frente a mí. O sea, tenía la clase en Zoom ahí, o bueno, en este caso lo teníamos desde la aplicación de Microsoft Teams y tenía al costado el League of Legends para abrirlo. Y cualquier cantidad de juegos y cualquier otra cosa con la que me podía distraer. O sea, era solo tratar de tener control sobre mí, que realmente no quería tener. Y nada, finalmente no lo tenía. Bueno, ¿cómo crees que fue, o bueno, cómo fue para ti pasar de una rutina totalmente virtual a la semipresencialidad? Porque cuando inició todo esto de la semipresencialidad, tú ya estabas en la universidad, ya habías ingresado. Sí. ¿Cómo fue este cambio en la rutina para ti? Bueno, siento que fue complicado por varios aspectos. Primero que nada, tenía que levantarme de mi cama. Tenía que salir de mi casa y irme con mascarilla a otro lugar para poder llevar clases presenciales nuevamente. Iba a tener que volver a interactuar con personas. Y era algo que pues llevaba tiempo sin hacer. Era emocionante en ese momento pensar en pues volver a ir a clases y todo esto. Sí, como dices, justo ingresé a la universidad cuando empezaron las clases semipresenciales
y tenía un curso que era semipresencial. Todos mis cursos eran virtuales, este en específico, que las clases eran los viernes. El curso de neurociencias, que también fue el curso más interesante que tuve en ese ciclo, y fue muy bonito, pero fue extraño. Era algo de que todas las personas que estábamos ahí en ese momento estábamos emocionadas. Estábamos por primera vez viendo a compañeros que durante toda la semana pues habíamos estado interactuando en virtuales, pero no nos conocíamos. Entonces recién hablamos, interactuamos, nos pudimos conocer un poco más. El profesor estaba súper feliz, o sea, él era el más feliz de tener clases presenciales, ya que por fin le respondían, ¿no? Y realmente sí daba un poco más de ganas. Wow. Sobre todo fue eso. Cuando fue pandemia, ¿cómo cambiaron las dinámicas en tu familia durante el confinamiento? ¿Hubieron algunas actividades que empezaron a compartir? No siento que haya habido mucho cambio en esa parte. El cambio principal fue que mi madre empezó a trabajar virtualmente, entonces ya estaba ahí. Chocábamos un poco más en básicamente todo, porque la tenía ahí todo el tiempo, me tenía ella a mí todo el tiempo, pero no hubo mucho cambio fuera de que ahora comíamos juntos a veces. Guau. ¿Y qué emociones predominaban en ti durante la cuarentena? ¿Qué actividades ayudaron a manejarlas? Durante la cuarentena yo siento que la mayor emoción que viví probablemente fue la de pérdida, la de decepción, y no por el hecho de perder personas, como fue el caso de muchas personas, sino por el hecho de perder oportunidades. La pandemia fue un momento donde yo tuve que alejarme de todas las actividades artísticas en las que estaba metido. Tuve que dejar las clases de piano, tuve que dejar los talleres de teatro, tuve que rechazar muchas oportunidades de participar en cortometrajes, en otras actividades también por las que me pagaban para hablar y participar. Entonces fue perder todo eso en lo que estaba trabajando. ¿Y cómo lo manejé? Realmente solo jugando. Me la pasaba ahí jugando, conversando con amigos y ya. Eso es interesante. Entonces, ¿de qué maneras o mediante qué medios tuviste más interacción con tus amistades? Eso fue mediante las redes sociales, mediante Discord predominantemente, porque jugábamos bastante. Fue el tiempo durante más jugamos al LOL. Luego de ya que ya se acabó pandemia, dejamos de jugar varios juegos también. Se fue perdiendo eso poco a poco, pero sí era una cosa de estar ahí, ya no solo todas las noches, sino casi todo el día. Wow. Y a veces con algunas personas que todavía siguen en sus clases, pero apagaban el micrófono dentro de las clases y estábamos nosotros ahí. Y a veces se les prendía el micrófono también, pero no, o sea, sí sucedía. Más o menos. Para concluir, ¿qué consejo le darías a tu yo del 2020? Del 2020, honestamente le diría que no haga caso a mi madre en muchas cosas. Siento que si me hubiera luchado un poco más en ese tiempo para hacer algunas cosas que quizá se me prohibieron porque podían ser peligrosas para la salud o todo eso, justo relacionadas a salir por el miedo que había. O sea, eran cosas que debía haber hecho igualmente y que quizá luchando un poco más hubiera logrado y me hubiera ayudado más en este punto. Qué interesante. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, nos encontramos con nuestro segundo entrevistado. Hola, soy Tony, estudio Derecho en la PUC y también me gusta debate. Ya, ok. ¿Qué cambios en tu vida recuerdas con más claridad durante los primeros meses de la pandemia? Bueno, de alguna forma creo que al principio el hecho de estar dentro de mi casa, no poder salir, era bastante complicado, pero dentro de todo algo que me parece importante es que tuve la posibilidad de estar con mi familia. Fue un cambio bastante fuerte porque a mí me gusta salir a caminar y ya no podía hacerlo. Pero con el tiempo entendí que era por la seguridad, la salud de todos nosotros y entonces me adapté. La verdad al principio me chocó un poco, pero después me acostumbré, hacía mis cosas, veía películas, entraba en mis clases, leía, jugaba Play, estaba con mi papá y mi hermano y mi abuelita, y mi perro. Entonces la pasábamos bien chévere, riéndonos a cada rato, entonces en general no me pesó tanto, pero creo que como a todos al principio sí me cambió un poco mi rutina, pero
ya con el paso de los meses me acostumbré, ¿no? Ok. ¿Qué aspectos de las clases virtuales en la universidad consideras que afectaron tu rendimiento académico en caso lo haya hecho? No, creo que en general me ha afectado mi rendimiento. Lo único que era una dinámica distinta porque cuando las clases son presenciales, pues la interacción es más directa y ya estaba acostumbrado a tener clases solamente presenciales, nunca he tenido clases virtuales todos los días. Pero en general, no, yo siento que el aprendizaje también fue bastante óptimo. Honestamente, me gustó bastante porque podía ver las clases varias veces, ¿no? Las podía repetir, a veces uno está enfermo y no puede venir a clases presenciales, pero en la pandemia tienes esa facilidad de poder entrar y si no entendiste algo, volver a revisar la grabación, entonces... sí. Entonces, ¿cómo fue pasar de una rutina totalmente presencial en la universidad a la semipresencialidad virtual? ¿Extrañabas algo de la virtualidad? ¿De la virtualidad o la presencialidad? En realidad de ambas. Bueno, de la virtualidad creo que lo que extrañaba era tener las clases grabadas, ¿no? Porque las podía repetir. Creo que también extrañaba estar con mi familia, tal vez es una de las cosas que también extrañé. Pero también extrañaba la presencialidad, el estar en la universidad, estar en contacto con la gente, poder debatir en vivo, poder venir acá, estar en la biblioteca, leer, ¿no? Mi vida antes de la pandemia. Entonces creo que es un poco de ambas cosas, ¿no? ¿Qué emociones predominaban en ti durante la cuarentena? Si es que eran emociones negativas, en todo caso, ¿qué actividades te ayudaron a manejarlas? Por realidad, no, emociones negativas no tuve. Honestamente, creo que no me afectó tanto como a otras personas. Creo que lo sobrellevé bastante bien, entonces... Lo único que quizá en algún momento sí tenía un poco de miedo porque, bueno, el abuelo de mi mejor amigo se enfermó, entonces me generaba un poco de angustia por las personas a las que yo quería, si podían de repente enfermarse porque la pandemia afectó a mucha gente, pero más allá de eso creo que era lo normal. Honestamente yo no la pasé tan mal como seguramente otras personas. Entonces, en general, emociones negativas casi que no tuve. Ok, finalmente, si pudieras darle un consejo a tu yo del 2020 sobre cómo manejar este periodo, ¿qué le dirías? Nada, tranquilidad, que es algo que va a pasar, que finalmente pues pasó, lo superamos y pues verlo como una reflexión, ¿no? Aprender a valorar lo que tenemos. No todos tenemos la oportunidad de poder estudiar en pandemia, es un privilegio, entonces hay que saber aprovecharlo. Y lo otro, aprovechar el tiempo para estar con la familia, porque nunca sabemos cuándo nos vamos a volver a separar. Y en general eso, tratar de cuidar nuestra salud, sobre todo, no solamente en una época de pandemia, sino en general, ¿no? Que a veces no cuidamos nuestra salud como deberíamos hacerlo y creo que esa es una de las enseñanzas que más rescaté de COVID. Ok, muchas gracias por la entrevista. ¿Ustedes? En conclusión, la época del COVID-19 generó un impacto en la sociedad. Este impacto se dio tanto en el ámbito educativo, en el ámbito económico, como en el ámbito de salud, incluido el ámbito social. Asimismo, se puede ver que se marca una mayor diferencia y desigualdad tanto en la gente que tiene privilegios para acceder a la educación como en la que no. Es sin duda alguna el COVID-19 una de las épocas más difíciles que tuvo que pasar la población, generando así pérdidas, tanto pérdidas personales como pérdidas de vidas humanas. En contraste con los datos estadísticos y tomando en cuenta las entrevistas anteriormente realizadas, se puede decir entonces que desde la perspectiva de la memoria y no solamente tomando en cuenta las estadísticas y acontecimientos históricos, el COVID-19 tuvo un impacto diferente en la población. Por un lado, nuestro primer entrevistado, Said, nos comenta acerca del COVID-2019 y cuáles fueron sus memorias frente a este periodo. Aquí se ve una grave afectación tanto en el ámbito educativo como en el ámbito personal, debido a que en un ámbito educativo no pudo acceder a una buena educación y a un aprendizaje pleno, debido a que las clases eran de manera virtual. Asimismo, en el ámbito personal, él considera que realmente perdió mucho, ya que perdió distintas oportunidades que también le generaron al mismo tiempo un daño económico y que le hicieron perder actividades que le gustaban. Por otro lado, nuestro segundo entrevistado, Tony, nos comenta que en realidad él no sintió una mayor afectación durante el periodo de COVID-2019. A diferencia de Said, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito personal, él no sintió que hubiera una mayor consecuencia o repercusión debido al COVID. Por un lado, en el ámbito educativo, comenta que en realidad no sintió que no aprendiera o no sintió que tuviera problemas con el aprendizaje, debido a que en realidad aprovechó al máximo este aprendizaje. Y al contrario, fue un beneficio para él por poder escuchar las clases otra vez. En tanto, el ámbito personal, comenta que en realidad no fue de mayor dificultad pasar tiempo en su casa, ni perdió demasiadas oportunidades, debido a que netamente estaba dedicado a estudiar.
Asimismo, entonces, se puede ver una diferencia entre los testimonios de Said y Tony, dándonos cuenta que en realidad el COVID-2019 no fue una tragedia o no fue un proceso que genuinamente destruyera a todos los jóvenes. Desde la memoria, se puede ver que la repercusión fue variada, tanto positiva como negativa, haciéndonos preguntar y cuestionar entonces si todos los momentos en general que tuvieron mayor impacto negativo en la población realmente fueron tan malos como se dice, o si es que en realidad generaron un impacto diferente en cada persona y cada persona lo vivió de manera diferente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y viajar en el tiempo 5 años atrás con nosotras. No se olviden de suscribirse para asegurarse de ver